La historia de la formación de Vietnam es un relato fascinante que abarca miles de años, marcado por la resiliencia, la diversidad cultural y la capacidad de adaptación de su pueblo. Este territorio, ubicado en el sudeste asiático y bañado por las aguas del mar de China Meridional, ha sido testigo de luchas épicas, avances culturales y la constante búsqueda de identidad nacional. Comprender cómo surgió Vietnam es adentrarse en una narrativa donde mito y realidad se entrelazan, donde las leyendas ancestrales conviven con los testimonios arqueológicos y las crónicas históricas. Los orígenes de Vietnam se remontan a tiempos prehistóricos. Desde hace más de 20.000 años, diferentes comunidades humanas habitaron la región, como lo demuestran los hallazgos arqueológicos en las cuevas de Son Vi, Hoa Binh y Bac Son. Estos primeros habitantes eran cazadores, recolectores y posteriormente agricultores que domesticaron el arroz, lo que les permitió asentarse y desarrollar formas incipientes de organización social. Con el tiempo surgió la cultura Dong Son, famosa por sus tambores de bronce y su destreza en la metalurgia. Esta civilización, que floreció alrededor del siglo VII hasta el siglo XXX, es considerada una de las raíces más antiguas de la identidad vietnamita, ya que sus logros tecnológicos y artísticos reflejan un alto grado de cohesión social y dominio del entorno. De las nieblas del pasado emergen también las leyendas fundacionales, como la historia de Lac Long Quan y Ao Co, los míticos padres de la nación. Según la tradición, de su unión nacieron 100 hijos, quienes se dispersaron para poblar la tierra, simbolizando la unidad y la diversidad del pueblo vietnamita. Estos relatos, transmitidos de generación en generación, han servido para fortalecer el sentido de pertenencia y la continuidad cultural entre los vietnamitas a lo largo de los siglos. El primer estado conocido en el territorio vietnamita fue Van Lang, fundado alrededor del siglo VII y gobernado por la legendaria dinastía de los Hung. Este reino se extendía principalmente por la región del delta del Río Rojo, una zona fértil que permitió el desarrollo de la agricultura del arroz en terrazas, sentando las bases de la economía y la vida comunitaria. Van Lang no solo fue el primer intento de gobierno centralizado, sino también el origen de muchas costumbres y festividades que persisten hasta hoy. Tras la caída de Van Lang, el reino de Aulac surgió como sucesor, continuando el proceso de consolidación política y cultural en la región. Sin embargo, la historia de Vietnam también está marcada por una prolongada lucha contra la dominación extranjera. A finales del siglo XIII, el reino de Aulac fue conquistado por el general chino Trieu Da, quien fundó el reino de Nam Viet. Posteriormente, en el año 111 a.C., el Imperio Han de China anexó la región, iniciando un periodo de más de 1000 años de dominio chino. Durante este tiempo, la cultura vietnamita absorbió numerosas influencias chinas, desde la escritura hasta la organización administrativa y las prácticas religiosas. No obstante, el pueblo vietnamita nunca dejó de luchar por su independencia, y surgieron figuras legendarias como las hermanas Trung, quienes lideraron una gran rebelión en el año 40 t.C., y la reina Trieu Thi Trinh, símbolo de la resistencia y el coraje. La independencia finalmente se logró en el año 938, tras la victoria del general Ngo Quyen en la batalla de Bac Dang, donde derrotó a las fuerzas chinas utilizando astutas tácticas militares. Este acontecimiento marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Vietnam, con la consolidación de estados independientes y dinastías nacionales como Ngo, Dinh, Le y Li. Cada una de estas dinastías contribuyó al desarrollo de la arquitectura, la literatura, la religión y el sistema de exámenes imperiales, que buscaban seleccionar a los funcionarios más capacitados para la administración del país. Durante la dinastía Li, Vietnam experimentó un periodo de estabilidad y expansión territorial hacia el sur, proceso conocido como Nam Tien. Los vietnamitas, originalmente asentados en el norte, fueron conquistando y asimilando gradualmente los territorios de los reinos Champa y Khmer, ampliando así el territorio nacional hasta alcanzar los límites actuales.
Esta expansión no solo fue un proceso militar, sino también cultural, ya que el pueblo vietnamita adoptó y adaptó elementos de las civilizaciones que encontró a su paso. En los siglos siguientes, la historia de Vietnam estuvo marcada por la alternancia entre el florecimiento cultural y la inestabilidad política. La dinastía Tran defendió con éxito el país contra las invasiones mongolas en el siglo XIII, reafirmando la capacidad de resistencia y la unidad nacional. Sin embargo, en los siglos XV y XVI, Vietnam enfrentó divisiones internas entre el norte y el sur, así como la amenaza de invasiones extranjeras. Durante la dinastía Le, se promovió el confucianismo como ideología oficial, se codificaron leyes y se impulsó la educación, dejando un legado duradero en la sociedad vietnamita. A finales del siglo XVIII, el país fue sacudido por la rebelión de los hermanos Tai Son, quienes pusieron fin a siglos de feudalismo y debilitaron el poder de las viejas dinastías. No obstante, a comienzos del siglo XIX, la dinastía Nguyen logró reunificar el país y estableció su capital en Hue. Bajo su gobierno, Vietnam alcanzó una relativa estabilidad, pero también enfrentó nuevas amenazas externas. El siglo XIX marcó el inicio de la colonización francesa, un periodo de profundas transformaciones políticas, económicas y sociales. La dominación colonial trajo consigo la modernización de infraestructuras, pero también la explotación y la opresión del pueblo vietnamita. Sin embargo, la resistencia nunca desapareció. A lo largo de las décadas, surgieron numerosos movimientos independentistas y figuras históricas, como Ho Chi Minh, quien lideró la lucha por la liberación nacional. Finalmente, tras años de guerra y sacrificio, Vietnam proclamó su independencia en 1945. El camino hacia la unidad nacional estuvo marcado por las guerras contra Francia y Estados Unidos, pero el espíritu resiliente del pueblo vietnamita prevaleció. En 1975, tras la reunificación, Vietnam inició una nueva etapa de reconstrucción y desarrollo, abriéndose progresivamente al mundo y forjando su identidad como una nación soberana, orgullosa de su milenaria historia y su capacidad para superar las adversidades. La historia de la formación de Vietnam es, en última instancia, la historia de un pueblo que nunca renunció a su derecho a existir, a preservar su cultura y a decidir su destino. Desde las leyendas fundacionales hasta los desafíos contemporáneos, Vietnam es hoy un testimonio vivo de la fuerza de la identidad, la unidad y la esperanza.